Buenas, internautas del cosmos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi humilde canal. Este es oficialmente mi primer video. Aquí está el abate galáctico y arrancamos con algo que ya estaba pidiendo a gritos una respuesta. Contexto. Todo esto comenzó por un meme. Uno de esos memes estilo Curry, ya saben, esos edits chistosos de capturas de cualquier serie o película hecho con Paint. Bueno, el meme en cuestión era sobre un video de un Hunter de la moda Craimola y un video que, la verdad con todo respeto, también me parece horrendo, pero ese no es el tema en cuestión por ahora. El punto es que los memes son, queramos o no, el aún del alma de internet. Sirven para bromear, para compartir cosas rápidas, y sí, también para lanzar opiniones disfrazadas de chiste. Y eso fue justo lo que pasó aquí. Este youtuber tomó ese meme, lo infló, y decidió armar todo un video alrededor. Y aquí es donde entro yo. No estoy de acuerdo con su opinión. Muchos de los puntos que presenta no solo son flojos, sino que además caen en desinformación y en una pésima comprensión lectora del juego, que cabe dentro de todo lo malo respecto a reseñas y opiniones dentro del fandom de Honkai Star Rail. Desde ya lo digo, el arco de Colonia Penal no me parece perfecto, pero está lejísimos de ser el humo del que tanto se le critica y todo ese hate injustificado que le tiran encima. Por eso, vamos a responder punto por punto a su video. De paso aprovecho para mandar un saludo al grupo de Facebook Curry Rail, de donde salió todo este chismecito. Así que sin más que decir, agárrense fuerte, pónganse cómodos en sus asientos porque esto es 20 aciertos de Colonia Penal que el fanservice no arruinó. No sé si de verdad me alcance decir 20 problemas, pero si al menos tenemos muchos problemas en este planeta de Star Rail y la verdad a mí sí me gustó muchas cosas de Penacony, y fue la música, el diseño de personajes, la ambientación del mapa, pero desafortunadamente lo mal llega a opacar las cosas buenas y una de ellas sin dudas es la historia, así que casi todas las quejas irán a la historia. Desde aquí empezamos mal, muy mal. Desde la introducción misma del video, el usuario ya está planteando un problema serio. Acaba de admitir que sale a buscar cosas negativas a la fuerza. Cuando alguien dice se me ocurrió hacer este video presentando 20 problemas y acto seguido reconoce que ni siquiera sabe si realmente hay 20, lo que está haciendo no es un análisis, es forzar una narrativa. Esto tiene un nombre muy claro. Cherry picking. ¿Qué es el cherry picking? Es una falacia argumentativa que consiste en seleccionar solo la información que apoya una idea preconcebida, ignorando deliberadamente todo lo que la contradice. En este caso, el usuario decide de antemano que Colonia Penal tiene muchos problemas y luego va rascando cualquier detalle que pueda inflarse para justificar esa conclusión, aunque sea débil, exagerado o directamente falso. ¿Y por qué esto está mal? Porque no es una crítica honesta, es una cacería. No se evalúa el conjunto, no se pesa lo bueno contra lo malo, no se contextualiza. Se toma un meme el humo penal y se estira hasta que parezca una verdad absoluta, alimentando el hate y reforzando una narrativa negativa que ya circula en la comunidad. Más aún, el propio usuario se contradice. Admite que le gustó la música, el diseño de personajes, la ambientación y el mapa pero aún así afirma que lo malo opaca todo lo bueno. Esa es una afirmación muy fuerte que requeriría argumentos igual de fuertes. Spoiler. No los hay. La historia no es mala, ni está llena de errores graves, ni mucho menos opaca todo lo demás. Tiene fallos, sí, como cualquier arco narrativo largo, pero lo que veremos a lo largo de estos puntos es que la mayoría de las quejas están construidas sobre exageraciones, medias verdades o directamente malentendidos del lore y la intención narrativa. Y eso es justo lo que vamos a demostrar a continuación. Que este video vende una crítica objetiva cuando en realidad carece del peso argumental necesario para sostener lo que promete desde su introducción.
Como punto número 1 es el exceso de texto. Joder, esta historia tiene tanto texto que hasta sientes que Sumeru se queda corto en comparación, y lo peor de todo es que una vez que hayas terminado toda la historia, te hace preguntarte varias cosas o simplemente habrá muchas cosas que ni vas a entender, y antes de que digan que es porque el jugador gacha, no le es verdad, pero créanme que he jugado muchos juegos por turnos que se entienden perfectamente la historia, y aquí no pasa, hay exceso de texto que aparte de cansar al final solo vas a entender un 20 o 30% de todo lo que dijeron. ¿De verdad, este es el primer gran problema que decide señalar? ¿Que Honkai Star Rail tiene demasiado texto? Estamos hablando de un juego de Hoyoverse, cuyo núcleo narrativo es literalmente una novela visual con mecánicas de RPG y gacha. Quejarse de que hay mucho texto aquí es como quejarse de que en Doom Eternal hay demasiados disparos. No es un defecto, es parte del género y de la propuesta. Ahora, el usuario afirma que una vez terminas la historia solo entiendes un 20 o 30%, pero aquí aparece el primer gran problema del video. No da ejemplos concretos. Nunca menciona qué trama no se entiende, qué concepto queda confuso, qué personaje está mal explicado o qué giro narrativo falla. Simplemente lanza la afirmación al aire y pasa al siguiente punto. Eso no es crítica válida, es irónicamente vender humo. Luego remata con la clásica excusa preventiva. Antes de que digan que es porque el jugador gacha no lee. Y aquí ocurre algo curioso, porque aunque lo dice en tono irónico, él mismo termina probando el estereotipo. Penacony no es una historia crítica, no es Moby Dick, no es Nolan, no es Serial Experiments Line. Es una narrativa clara, con simbolismo, sí, pero bien explicada, con recapitulaciones constantes, personajes que verbalizan los conflictos y un hilo conductor bastante directo. Si alguien solo entiende el 20 o 30%, hay dos opciones. 1. Esquipeo diálogos sin parar. O 2. Nunca estuvo realmente interesado en la historia o los personajes. Y ninguna de las dos cosas es culpa del juego, en otras palabras. El problema aquí no es el exceso de texto, sino el exceso de flojera del jugador. Punto número 2. Muchos bytes. El título de Humo Condi no es por nada, y es que la verdad este planeta está hasta el hartazgo de bytes o humo. Ok, miren, entiendo que el planeta sea un sueño, y te hagan creer cosas que no son. El problema es que te querían vender en los trailers como si de verdad iba a haber muchas muertes, cosas trágicas y demás mierdas, pero la verdad es que no. La muerte de Luciérnaga fue un baiteo enorme, y ok, entiendo que no van a votar un personaje tan importante rápidamente, pero en caso de Aventurine, que las tenía todo para morirse, no se murió y apareció Argenti como si fuera un recurso barato para salvarlo. Igual te quiero mucho, Argenti. También hay otras cosas que podría mencionar, pero los dejaré para los siguientes puntos. El usuario dice que Penacony está llena de byte, que los trailers prometían tragedia, muertes y consecuencias graves y que al final no pasó nada. Y aquí hay que parar en seco, porque esto no es una crítica válida, es una lectura completamente errónea del arco. Primero lo básico. Penacony no trata de hacerte creer cosas que no son porque sí. No es humo, no es byte barato, no es engaño al jugador. Penacony es un plano onírico con reglas claras, y el juego se encarga de explicarlas varias veces. Una de esas reglas fundamentales es esta. Nadie puede morir realmente dentro de Colonia Penal. Esto no es teoría, no es headcanon, es lore explícito. Así que cuando el usuario se queja de la muerte de Firefly fue un byte, Aventurine tenía todo para morir y no murió, Argenti aparece como recurso barato. Lo que realmente está demostrando es que nunca entendió cómo funciona Penacony. La muerte de Firefly no es byte, es un evento narrativo, un detonante emocional y una pista temprana sobre la naturaleza del sueño. Porque primero que nada, nunca se confirma su muerte. Lo que hacen es sembrar la duda para generar misterio. El guión no te dice, Firefly está muerta, te dice, ¿qué pasó con Firefly? En la misma misión los personajes comentan que no encontraron su cuerpo real, o sea, no hubo engaño. Si tú lo interpretaste mal, es otra cosa.
Lo mismo pasa con Aventurino, él deja claro que está haciendo una última apuesta. Que justo ahí está la gracia de su personaje, en jugarse la vida, y esta vez lo hace confiando en que alguien lo rescatará. ¿Conveniente que aparezca Argenti? Puede ser, pero esa es la apuesta de Aventurino, que la suerte le sonría en el peor momento. Y ojo, él esperaba que fuera alguien de la IP como Topaz que se encontraba cerca, pero le salió diferente. ¿O si no, porque crees que el Aventuras hizo todo su plan maestro para morirse de nuevo? Suena estúpido porque lo es, y no haré trampa usando el contexto de la nueva versión. Aquí estoy usando todo lo que se sabe hasta el momento, no hay baiteo, hay resolución de un conflicto que ya estaba planteado. Ahora pasando a los trailers, el usuario menciona que vendieron muertes que nunca pasaron. Espera, ¿qué? ¿Si vimos el mismo trailer? ¿O fue el que te inventaste? El hermoso trailer White Knight nunca te dice qué personajes van a morir, eso te lo inventaste tú. Tiene un tono algo melancólico pero nada más. Lo que pasó aquí es que creo que el usuario confundió lo que es tragedia con conteo de cadáveres. Penacony sí es trágico, pero no porque mate personajes a lo loco, sino porque Firefly está condenada por una enfermedad incurable. Aventurine carga con el trauma de la esclavitud y la deshumanización. Sundai vive atrapado en una estructura familiar corrupta que lo quebró emocionalmente. Robin en su pasado casi muere y queda marcada física y psicológicamente. Personas que prefieren vivir en un sueño antes que enfrentar la realidad. La tragedia está en lo que perdieron, lo que cargan, lo que no pueden cambiar. No en ver quién cae primero. Pensar que una historia solo es oscura si muere medio cast es una visión simplista y adolescente de la narrativa. Si eso fuera cierto, entonces cosas como cualquier slasher barato sería cine profundo. Spoiler, no lo son. Y aquí llegamos al punto clave. El problema no es el juego, el problema es la gente que quiere que sea otra cosa. Si tú te armas expectativas irreales en tu cabeza, creyendo que Penacony iba a ser Evangelion más Game of Thrones más la Biblia, pues claro que te vas a decepcionar. Pero eso no es culpa del guión, ni de los trailers, ni de Hoyoverse. Eso es culpa de tus expectativas infladas. Amigos míos, no es que les baitearon. Es que se inventaron una historia en su cabeza y luego se enojaron porque el juego no se las cumplió. Eso sí que es vender humo, pero del fandom hacia sí mismo. Y apenas estamos en el punto 2 y alguien máteme por favor, porque si este nivel de argumento sigue así, voy a necesitar 3 cafés de Imeco para terminar. Si uno de esos puntos es punto número 3, Sparkle. Sparkle, un personaje tremendamente querida y amada por todos, se quería vender como una especie de Joker que haría desmadre en toda la ciudad con unos botones que probablemente serían bombas, y claro, uno pensaría que después de derrotar el villano principal nos traerían una subtrama, lleno de desmadre y Sparkle destruyendo edificios o alguna cosa de ese estilo, pero no, resulta que lograron recolectar todos los botones que impedirían cualquier caos, y esta es evangelizada de alguna manera, provocando un bait para hacer creer que Luciérnaga moriría en serio, pero no, porque simplemente alguien le pagó con maletas de dinero para hacer que tuviera una muerte falsa. Y si escribiéndolo suena ridículo, y es que parece que fue reescrita a última hora, y aunque me duela admitirlo, la verdad es que un papel tipo Joker hubiera sido genial, pero desafortunadamente no pasó. Al final terminó siendo una especie de Harley Quinn, de bajo presupuesto, que derrota a enemigos de longa y tercer impacto, con su locura o lo que sea. Punto número 3, y aquí el usuario decide quejarse de Sparkle y básicamente por ser una bufona. ¿Qué? ¿Es en serio? Vamos a desmantelar esto. El rol de los bufones, primero que nada, está implícito en el lore de Honkai. Está raíz que los bufones son bromistas. La ideología de Sueon gira en torno a eso. Moverse siempre en dirección a lo que consideren más divertido, a lo que esparza caos y alegría en el universo. Sparkle no es el Joker de DC. Esa comparación es absurda. El Joker jamás haría una broma inofensiva.
Todo lo que hace está orientado a dañar, a corromper o destruir. Sparkle en cambio es gris, impredecible. Puede jugarte una broma inocente y o explotarte en 1000 pedazos con TNT. Nunca sabes cuál de las dos va a ser, y justamente ahí está la gracia de los bufones. Son una facción neutral caótica. Ahora hablemos del supuesto baiteo. Entonces, ¿qué pasa con este famoso baiteo? El hecho de que Sparkle jugara con el misterio de la trama o manipulara la situación con sus botones es precisamente lo que nos habían dicho de ella desde el inicio. Sparkle es impredecible, Sparkle es un caos viviente. No es que la reescribieran a última hora. No es que la evangelizaran. Es que ese es su papel en la historia. Moverse entre lo absurdo, lo peligroso y lo divertido. Que tú esperaras un arco estilo Joker arrasando Gotham es otra vez el mismo problema. Expectativas irreales. La verdadera Sparkle, de hecho, Sparkle cumple perfectamente su rol dentro del guión. Le da ese aire de peligro y comedia absurda que rompe la tensión del arco. Se convierte en un comodín que puede estar tanto con los buenos como con los malos dependiendo de qué lo divierta más. Y lo más importante, mantiene vivo el espíritu de los bufones, que es ser incontrolables e impredecibles. Si te decepcionó es porque esperabas un clon del Joker en vez de aceptar a Sparkle por lo que realmente es. Una bufona, un agente del caos bajo la filosofía de A. Reitero, los bufones son una facción neutral caótica, y el que Sparkle haya jugado con la percepción del jugador ese supuesto baiteo no es un error de guión. Es parte de su caracterización. Te engaña, te manipula, te hace dudar y porque ese es su rol como bufona. Quien se lo tomó como un error narrativo, en realidad no entendió la esencia del personaje. Perdonen si soy algo pesada con esto, pero es que este video se resumen en el verdadero problema. Expectativas cerradas, otra vez, y volvemos al patrón que ya estamos viendo. El problema no es Sparkle, es tu expectativa de querer que fuera algo que jamás prometieron. Si en tu cabeza construiste la fantasía de verla como el Joker arrasando con Colonia Penal, pues claro, te decepcionaste. Pero esa fue tu novela fanfic personal, no lo que el juego planteó. El fandom tiene que aprender a distinguir entre lo que se nos muestra y lo que se inventan en su mente. Porque cuando la queja principal es yo quería que fuera otra cosa, eso no es crítica objetiva, es berrinche de expectativas incumplidas. Así que, resumiendo, Sparkle no es una Joker otaku, nunca lo fue, y de hecho cumple perfecto su rol de bufona caótica ligada a... Insisto, el verdadero humo aquí fue pensar que estabas viendo The Dark Knight en vez de Honkai Star Rail. Para concluir con este punto, no, Sparkle no es una Harley Quinn de bajo presupuesto ni una villana reciclada de DC. Sparkle es Sparkle. Punto. Ya desmontamos la comparación absurda con el Joker, el malentendido sobre los bufones y el supuesto baiteo. Pero hay algo todavía más grave que no habíamos señalado. ¿En qué momento Sparkle es evangelizada? Pregunta sería: ¿en qué escena abandona la ideología de Ara? ¿En qué diálogo se vuelve buena? ¿En qué parte deja de ser una bufona caótica y neutral? Exacto. En ninguna. Sparkle nunca se arrepiente, nunca cambia de bando por moral, nunca aprende una lección, ni mucho menos abandona su rol. Ella sigue siendo Sparkle hasta el final. Una bufona que hace lo que le resulta más divertido en ese momento. Llamar evangelización a un personaje que jamás cambia su filosofía es directamente usar términos sin saber lo que significan. Y dale otra vez con la muerte de Firefly. Por la sangre de Nanook, esto ya no tiene excusa. A estas alturas de la historia, ya se explicó cómo funciona Penacony, ya se explicó el sueño, ya se explicó que no se puede morir por causas normales, y ya estamos en el epílogo. Seguir insistiendo en que Sparkle provocó un bait con la muerte de Firefly no es crítica. Es directamente no haber leído, y ojo, él mismo hace la broma del jugador gacha no lee, pues parece que lamentablemente no estaba siendo sarcástico.
Punto número 4, la tórtola carismonía. Si bien no es un punto malo, habrá que rellenar un poco el video y la verdad la tórtola carismonía se siente como un recurso bastante memístico o ridículo para crear a Sundai villano, y realmente lo es. Mientras Robin parece que aceptó el destino de la tórtola carismonía, Sundai se replanteó y tuvo varias dudas existenciales por culpa de este pájaro de colores. Al final del día te muestran tantas veces la imagen de la tórtola que se volvió en un meme dentro de la comunidad de Star Rail y que ya llega a un punto que ya no te lo puedes tomar. Desde la primera frase ya empezamos mal, otra vez. Si bien no es un punto malo, habrá que rellenar un poco el video. Gracias por la honestidad. Aquí el propio usuario admite lo que venimos diciendo desde el inicio. Penacon no da para 20 errores. Y cuando una obra no da para tantos problemas, lo que sigue es inflar memes y forzar críticas donde no las hay. Antes que nada aclaro que sí, el meme de la tórtola es gracioso, yo misma tengo varios guardados en el celular y me cago de la risa cada vez que los veo. El humor de la comunidad es parte de la experiencia y está bien, pero una cosa es reírse del meme, y otra es reducir a Sundai únicamente a eso. Porque ahí sí hablamos de flanderización. Agarrar un detalle aislado y forzar todo el personaje a girar alrededor de él no está bien, lo que nos lleva a... Segundo, no, Sundai no se volvió antagonista por un pajarito de colores. Esto hay que decirlo claro y sin rodeos. Esto es mentira, y es directamente desinformar a tu audiencia. Sundai no se convierte en antagonista por la tórtola de carismonía. El juego explica perfectamente sus motivaciones mediante flashbacks y diálogos. Porque sí, Sundai tiene dudas existenciales ligadas a la metáfora de la tórtola. Pero no fue eso lo que lo movió a actuar. Sundai fue testigo directo de tragedias en colonia penal. Vio gente sufrir, intentó ayudar, y descubrió que ninguna de las opciones que tomara iba a salvar a esas personas. Eso lo marcó profundamente. Y lo más importante, su hermana Robin fue disparada en el cuello y casi muere. Sobrevivió de milagro, y también de milagro no quedó muda. Ese trauma, sumado a todo lo anterior, es lo que realmente lo lleva a soñar con una utopía en el dulce sueño. La tórtola no es más que un símbolo, una metáfora poética para representar el peso de esas tragedias. Y aunque entiendo por qué se convirtió en meme, no puedes engañar a tu audiencia diciendo que ese pajarito explica todo el personaje, que el juego la repite mucho. Sí, totalmente válido. Que puede sentirse cansino por cómo te lo spamean. Te lo compro. Pero aún así esto sigue sin ser suficiente para que el arco sea malo, es apenas un detalle menor que no arruina en casi nada Colonia Penal como historia. Prometiste criticar cosas gravísimas que según tú lo malo opaca lo bueno, como bien ya dije antes, necesitas argumentos igual de fuertes para una declaración así de fuerte, y esto, sencillamente, no lo es. Mar en serio. Punto número 5, la relación de Trasacaminos y Luciérnaga se siente un tanto forzado. Aquí podría ser un 50-50, ya que después descubrimos que el Trasacaminos había estado con los cazadores, y eso explicaría por qué Luciérnaga le tiene tanta estima y quiere compartir tiempo con él. Ok, está todo bonito, sin embargo no sé, se siente raro que el Trasacaminos aceptara salir una cita con el personaje tan rápido, o que le haya perdonado tan fácil, que le haya mentido. Si me lo preguntan, si nos hubieran presentado este personaje desde Luzu, o incluso si los momentos de cita o del fanservice fuera en un planeta posterior o con alguien del Expreso, no se sentiría tan forzado. Tenemos de ejemplo el Final Fantasy VII chaval, cuando Cloud sale con Aerito con Tifa, y es que ya para ese punto ya conocíamos lo suficiente a estos personajes, haciendo que se sintiera bastante natural el tener una cita con estas chicas, pero en caso de Luciérnaga pareciera algo abrupto y rápido. Personalmente no me molesta, pero entiendo que para muchos se sienta bastante forzado, hecho de manera muy rápido, y bueno, a pesar de eso el personaje cometió su propósito. Y es que generó bastantes ingresos al juego en su banner. Sinceramente, este punto es confuso porque ni siquiera el propio crítico parece tenerlo claro.
Él mismo admite que no hay ninguna incoherencia real en la relación entre el trazacaminos y Firefly, ya que más adelante se revela que ambos compartieron un pasado cuando el trazacaminos estuvo vinculado a los Stellar Hunters, y que la única razón por la que esa conexión no es evidente desde el inicio es porque el protagonista sufre amnesia. Firefly sí recuerda, el trazacaminos no, y eso explica perfectamente por qué ella siente cercanía, afecto y deseo de compartir tiempo con él o ella. Entonces, partiendo de eso, no hay nada raro ni forzado en lo que siente Firefly. Ahora bien, el argumento de que es extraño que el trazacaminos acepte una cita tan rápido simplemente ignora por completo cómo está caracterizado el personaje desde el inicio de la historia. El trazacaminos ha sido mostrado constantemente como alguien empático, abierto y sociable, incluso con desconocidos. Desde prácticamente el comienzo hemos visto conductas claramente extrovertidas y hasta coquetas, como cuando conoció a Danem y una de sus primeras ocurrencias fue cerrar los ojos para ver si lo besaba, o cuando coqueteó abiertamente con una chica raposiana en el Luofu. Con ese historial, lo verdaderamente inconsistente habría sido que el trazacaminos rechazara a Firefly, no que aceptara salir con ella. También está el tema del perdón, que se presenta como si fuera algo extraño o poco creíble, cuando en realidad ocurre lo contrario. Firefly es presentada en su disculpa todo el tiempo como un personaje vulnerable, sincero y genuino, y el trazacaminos, por su propia naturaleza, es alguien que conecta fácilmente con los demás y muestra comprensión incluso en situaciones complicadas. Que Kael usó y la perdonen no solo es coherente, es exactamente lo que se espera de un personaje con esa construcción emocional. Negarse a perdonarla habría sido ir en contra de su propia caracterización. Finalmente, hay que desmontar ese mito absurdo de que para que exista atracción o cercanía emocional es obligatorio pasar por una novela turca de 50 episodios. No es necesario que Firefly haya aparecido 2 versiones antes para que el trazacaminos acepte una salida con alguien que se mostró amable, abierta y honesta desde el primer momento. Las relaciones humanas no funcionan bajo un cronómetro narrativo, y pretender lo contrario es confundir gustos personales con errores de escritura. Aquí no hay nada forzado, solo una crítica inflada que no logra sostenerse cuando se analiza fríamente. Además, hay un problema grave en cómo se exagera el concepto mismo de la cita, porque aceptar pasar tiempo con alguien no es, ni de lejos, un compromiso romántico eterno. La gente ha inflado este punto de forma completamente ridícula. Que el trazacaminos acepte una Firefly no significa que automáticamente sean novios, no significa que estén profundamente enamorados ni implica que la historia ahora gire alrededor de un ship. Significa exactamente lo que la palabra indica: pasar tiempo juntos, nada más. El trazacaminos quiso pasar tiempo con Firefly porque le cayó bien, porque conectó con ella y porque su personalidad empática y abierta lo lleva naturalmente a ese tipo de interacciones. Todo lo demás es una exageración del fandom llevada a niveles estratosféricos, y el problema aquí es que el usuario no solo repite esa exageración, sino que la valida al decir que entiende que para muchos se sienta forzado. No se trata de entender una percepción equivocada solo porque es popular. La comunidad, en este caso, simplemente está equivocada, y no hay ninguna obligación de darle la razón a una lectura distorsionada. Punto número 6, la peor versión de Star Rail. Sin dudas Penacony nos trajo la peor versión de Star Rail y ese sería ni nada menos que la 2.6 con la historia de los changos. Ok, el diseño de los monitos son lindos sí, pero realmente la historia se siente full relleno, el villano no tiene ninguna relación con el planeta en sí, y se siente metido a la fuerza porque a lo mejor se sentiría muy raro meterlos en vez de logo en el Luofu,
Pero sinceramente esta historia no hubiera estado tan mal si fuera de 2 o 3 horas, sin embargo resulta que dura 8 jodidas horas, un montón de texto y lore que sinceramente duerme hasta los más fanáticos. El evento de esta versión no se queda atrás, realmente tampoco fue tan divertida la banda, no hubo buenas cinemáticas ni nada interesante, simplemente podrían quitar de la ecuación esta versión y no pasa nada, y el personaje promocional de esta versión Rappa, honestamente tampoco es que pegara tanto. Está linda, me gusta el diseño, pero tengo otro problema y es el que... ¿Podría ser? Sí. Por fin, después de tantos puntos inflados, exagerados o directamente mal argumentados, llegamos a un punto negativo real de Penacony. Y no pasa nada en admitirlo. Ya sería el colmo que en unos supuestos 20 problemas que arruinan un penal ninguno fuera válido. En este caso, el usuario siga argumentos concretos. La versión 2.6 es, sin duda, la más floja de Star Rail hasta ahora. La historia de los changos se siente pesada, alargada innecesariamente y con un ritmo terrible. 8 horas de texto para una trama que perfectamente pudo resolverse en 2 o 3 es excesivo, y eso no es una percepción aislada, realmente llega a cansar incluso a los jugadores más pacientes. El villano tampoco se siente bien integrado al planeta y da la impresión de estar metido con calzador, más por conveniencia narrativa que por coherencia con Penacony. En ese sentido, la crítica es totalmente válida. Ahora bien, donde sí hay que matizar es en llamar a esta versión relleno y decir que podría eliminarse sin consecuencias. No, esta parte no es relleno. Introduce al Doctor Primitivo, que claramente apunta a ser un antagonista importante a futuro, y presenta a Rappa, un personaje cuya historia está directamente ligada a él y que, además, queda deliberadamente inconclusa. Saltarse esta versión por completa, por mala que sea, es perder contexto que el juego claramente va a retomar más adelante. Además, aunque no sea la gran cosa, Rappa es un personaje más interesante de lo que muchos le dan crédito. Su trasfondo es de los más oscuros del juego, y eso suma, aunque el desarrollo no haya estado a la altura. No todo en esta versión es basura absoluta, simplemente está muy mal ejecutada. Así que sí, estamos de acuerdo. La 2.6 es la peor versión de Star Rail hasta ahora. Pero incluso en su punto más bajo, Penacony sigue dejando semillas narrativas importantes y algunos elementos rescatables. Aquí hay una crítica justa, pero tampoco es el desastre irreparable que quieres pintar. Voy a mencionar. Punto número 7, el pasado de los personajes parece Naruto. La mayoría de personajes desde Aventurine, Luciérnaga, Rappa, Acheron entre otros siento que se repiten un poco la típica historia de huérfano o que destruyen su planeta o que le ocurrió algo traumático. Entiendo que es para darle más profundidad a los personajes, pero no sé, siento que ya están abusando mucho de este recurso. No digo que las historias sean malas, sino que tantas historias repetidas en un solo lugar se siente cansado, aunque si me lo preguntan personalmente la de Aventurine y Firefly fueron mis favoritas. El video iba sorprendentemente bien hasta que llegamos a este punto, y es una lástima, porque volvemos a una crítica muy mal planteada. Decir que los pasados de los personajes de Honkai Star Rail parece Naruto no es el hallazgo brillante que el autor cree que es. De hecho, voy a romper uno de mis baits a favor de Naruto, porque este tipo de comparación ignora por completo el contexto de ambas obras. En Naruto, el mundo acaba de salir de una era de guerras brutales, Konoha estuvo a punto de ser borrada del mapa por el Kyuubi, y la mayoría de las aldeas han vivido generaciones enteras marcadas por la violencia. En ese escenario, ¿qué se supone que debía haber? Personajes con familias perfectas, infancia feliz y traumas cero. Claro que no, los pasados trágicos no son un recurso barato, son una consecuencia lógica del mundo en el que viven. Ahora traslademos esto a Honkai Star Rail. Estamos hablando de un universo donde las guerras cósmicas, las invasiones interplanetarias y los exterminios masivos son el pan de cada día. Existe Nanobot, el león de la destrucción y sus devastadores, cuya filosofía es literalmente borrar mundos del mapa. Existe la propagación y su ejército de insectos que arrasan civilizaciones completas.
¿De verdad alguien esperaba que en este contexto los personajes principales tuvieran vidas tranquilas y sin pérdidas? ¿Que estos horrores cósmicos se dedicaran a repartir abrazos y buenos deseos? Que Aventurine, Firefly, Acheron o Rappa tengan pasados trágicos no es repetición perezosa, es coherencia con el universo. Lo raro sería lo contrario. Que un personaje importante salga ileso de un entorno tan hostil diseñado narrativamente para destruirlo todo. Eso sí sería ridículo. El sufrimiento no es un adorno narrativo, es una consecuencia directa del tipo de mundo que se está contando. Criticar eso es como quejarse de que en una historia bélica haya soldados muertos. No es cansancio narrativo, es falta de lectura del contexto. Punto número 8, el power creep. A partir de la 2.0, se sentía que el power creep cada vez iba escalando más. Sparkle terminó power crepeando a Bronya, después con el Loaf parte 2 vino Yunli, opacando por completo a Clara, y algo que me molesta es que unos meses después Sundai terminó power crepeando a Sparkle, y los estilos de combate cambian muy rápido. Al inicio teníamos los Hyper Carry, luego los Dots, y luego la Ultra Ruptura que sonaba bastante bien, pero se siente que te da demasiada ventaja, tanto que parece una obligación usarlos en los modos endgame del juego. Es divertido para mí sí, pero realmente la Ultra Ruptura se siente como si usaras a Rugal en una partida de King of Fighters, simplemente está muy roto, la cual como consecuencia de eso al ver un power creep tan alto, en una etapa temprana del juego puede provocar que cada vez quieran tomar ese camino. Por suerte con las recientes quejas de los chinos probablemente le paren a esto. Aquí sí, por fin, podemos decirlo sin ironía. Este es otro punto válido. 2 puntos bien argumentados de 20 y eso es reprobado en cualquier parte del mundo, pero hey, algo es algo, jaja. Sí, Honkai. Star Rail tiene power creep, negarlo sería hacerse el tonto. Existen aberraciones como Arlan, y personajes como Bronya o Tingyun claramente fueron desplazados con el tiempo. Ojo, desplazados no significa inútiles. Siguen siendo alternativas funcionales incluso hoy, pero ya no son el estándar dominante. Ahora bien, el problema del argumento es que el usuario mezcla power creep real con falta de comprensión del diseño del juego. El ejemplo más claro es Sparkle vs Sundai. Sparkle no fue power crepeada por Sundai, porque no cumplen el mismo rol. Sparkle está diseñada para personajes que consumen cantidades absurdas de skill points. Dan Emil, Kinkei, sobre todo, Acher que encima es gratis y absurdamente fuerte. En ese contexto, Sparkle es insustituible. Sundai, en cambio, potencia invocaciones y entidades externas, brillando con personajes como Jingyuan o Aglaea. Compararlos directamente es como decir que un martillo es mejor que un destornillador. Depende de qué estés tratando de hacer. Sobre los arquetipos de combate. Hypercarry, Dot, Ultras Ruptura, y aquí también hay que ser justos. Que el juego introduzca nuevas formas de jugar no es algo negativo. Ultra Break estuvo rotísima, sí, pero también por algo existe el segundo nodo. Directamente no podías usarla a falta de supports y enablers, obligándote a diversificar. Ahora, aquí es donde el usuario sí debió clavar el cuchillo y no lo hizo, así que se lo voy a hacer yo. El verdadero problema del endgame de Star Rail no es que existan arquetipos nuevos, sino que el contenido endgame empezó a diseñarse exclusivamente para favorecerlos, dejando a los antiguos en la cuneta. Esto se fue agravando con el tiempo, especialmente rumbo a Moreus. El caso más evidente fue el de los DOT, que llegaron a ser tan injugables que los desarrolladores tuvieron que bufear y reworkear a Kafka para que el arquetipo no muriera. Eso sí es una señal de diseño problemático, no el simple hecho de que el meta evolucione. En resumen, sí, hay power creep, negarlo es absurdo. No, Sparkle no fue invalidada por Sundai. Y el problema real del endgame no es la variedad de estilos, sino cuando el juego empuja artificialmente al jugador a usar solo lo nuevo, castigando lo anterior.
Punto número 9, la historia de la 2.7 daba para más. La historia de Fugue y Sundai redimido daba para más. Sinceramente me molesta que en la 2.6, la historia de los changos sea jodidamente largo, pero la historia de Sundai evangelizado y Fugue sea estúpidamente corto, y es triste porque realmente me gustó mucho esta historia y cómo se iba manejando. Ok, la historia de Sundai se siente como un copy-paste de la del Wanderer, al tener que luchar con su propia versión del mismo, y que un villano pase a estar del lado de los héroes, pero bueno, en cuanto a Fugue realmente daba para más. Me gustó mucho su participación, su historia está buena, y su gameplay terminó siendo más balanceado y mejor de lo que pensaba, pero realmente siento que se desaprovechó mucho este personaje. Espero que después en las siguientes expansiones del LoFo mejoren eso. Punto número 10, la evangelización tan repentino de Sundai y cómo lo aceptaron en el expreso. Miren, cuando vi que Sundai se iba con el expreso mientras buscaba objetivo para su vida, realmente me emocioné bastante y me sentí agradecido, pero no dejo de pensar que se siente metido muy a las prisas al expreso, y es por lo mismo que conté antes, que la 2.7 daba para más. Ver cómo solo el trazacaminos regañaba a Sundai y luego lo aceptaban como si nada se me hacía un tanto anticlimático, y me hubiera gustado que lo aceptaran de una forma más natural. Tal vez es lo que más me incomoda de esto, pero siento que es fácil de arreglar si le meten su respectivo desarrollo con el expreso. Y ya no. Pasemos a los puntos 9 y 10, porque van de la mano, y aquí sí hay una crítica que en esencia es válida, aunque el usuario vuelve a tropezar en la forma de expresarla. Primero, sí, la historia de la 2.7 daba para más. La trama de Fugue y el cierre del arco de Sundai eran lo suficientemente interesantes como para haber recibido más tiempo en pantalla. No es descabellado pensar que se pudo recortar parte de la versión 2.6, la historia de los changos, que fue innecesariamente larga para darle más espacio a estos personajes. Fugue, en particular, está bien escrita, su participación es sólida y su gameplay está bastante bien para ser una sub-prop de armonía. Es normal sentir que quedó algo desaprovechada. Hasta ahí, estamos de acuerdo. Ahora, el verdadero problema del argumento aparece cuando el usuario insiste en hablar de una evangelización repentina de Sundai, y ahí simplemente no concuerda con lo que muestra la historia. Sundai nunca fue un villano malvado. No es comparable con Scaramucci o el Trotamundos, como el propio usuario intenta hacer. Sundai siempre fue un antagonista gris, con ideales torcidos por el trauma, pero con una brújula moral muy clara. Nunca mató a nadie, aun teniendo el poder para hacerlo. Cuando derrotó al Expreso Astral en el primer enfrentamiento, no los destruyó ni los castigó, los incluyó dentro de su utopía. Sus motivaciones jamás fueron egoístas. Todo lo que hizo fue por Colonia Penal y por su hermana, aunque estuviera emocionalmente roto. Claro, si lo flanderizas al meme de la tórtola vas a pensar que se convirtió en santo de la noche a la mañana. Pero seamos serios, si se sigue la historia con atención, el arco de la 2.7 no lo convierte en bueno mágicamente. Le da un cierre coherente. Sundai reconoce sus errores, pierde su posición, pierde su sueño, y queda como un hombre sin rumbo, no como un héroe triunfante. Su inclusión en el expreso tampoco es forzada si entiendes quién la valida. Wei Yang, el miembro más experimentado del grupo, pasa una aventura completa a su lado y deja claro que no ve a Sundai como un monstruo, sino como alguien arrepentido, quebrado, pero aún salvable. De hecho, Wei dice que le recuerda a su propio yo de joven, y viniendo de él, eso pesa más que cualquier regaño del trazacaminos. ¿Se pudo dedicar más tiempo a mostrar su adaptación al grupo? Claro que sí. ¿Eso significa que su redención está mal escrita o que arruina el arco de Colonia Penal? No. Significa, como mucho, que el ritmo fue apresurado, no que la lógica narrativa sea incorrecta. Y con esto llegamos al final de esta primera parte. ¿Qué podemos concluir? De los 10 puntos que según este video ni el fanservice pudo arreglar, solo 3 pueden considerarse críticas realmente válidas y con sus peros. El resto son argumentos pobres, exageraciones, verdades a medias o directamente malas interpretaciones de la historia. Y lo más triste no es eso.
Lo más preocupante es la recepción del video. Más de 800 likes contra apenas 17 dislikes. Entonces la pregunta es inevitable. ¿En qué momento la comunidad bajó tanto el nivel de criterio? Porque aquí no estamos hablando de una crítica dura pero bien argumentada, sino de un video que infla memes, alimenta el hate y vende desinformación envuelta en palabras bonitas. A veces parece que Mitus, el león de la desinformación, se apoderó de la comunidad hispana de Onkai. Star Rail. Y lo peor, y esta cosa tiene parte 2 de verdad que no espero nada pero sé que voy a decepcionarme. Ahora, quiero dejar algo claro. Si estás viendo esto, creador del video, no voy a ser dura contigo. Se nota el esfuerzo, el tiempo invertido y la intención de analizar. Eso se respeta. Pero mi consejo es simple y honesto. Revisa mejor tus puntos antes de publicarlos. Analiza con más calma. Argumenta con más cuidado. No construyas un video alrededor de inflar un meme más que la vida de los nuevos enemigos del salón olvidado. Y sobre todo, aprende a diferenciar algo muy importante. No es lo mismo decir esto arruinó Colonia Penal que decir Colonia Penal no me gustó, no es para mí. Hay un océano de diferencia entre una crítica objetiva y una opinión subjetiva, y mezclar ambas es lo que genera desinformación y bulos. Y a ustedes, queridísimos espectadores, les digo lo mismo. Aquí seguimos la vía de la erudición. Si sienten que estoy equivocada, déjenmelo saber en los comentarios. Toda crítica bien argumentada es bienvenida, porque debatir con ideas siempre será mejor que repetir memes sin pensar. Esto fue la parte 1. Nos vemos en la siguiente. Y nada más por hoy. Se despide de ustedes Estela Bate Galáctico, un saludo a la ama Daniela Erizo y para su página Erta News te recomiendo seguirlos porque su trabajo es impecable. Alto ahí, seguro eres una fanboy conformista, por eso defiendes Humo Penal, eso es lo que eres. Juas, maldita Yolamer. Yo soy más listo que tú porque soy crítico, y tú solo defiendes a la compañía multimillonaria. Scott, qué bonito que te creas crítico solo por gritar y ponerle motes de secundaria a la gente. ¿Eso es todo tu arsenal? Mira, no confundas ser crítico con ser un loro que repite lo que del rincón más ruidoso de internet. Porque yo sí puedo reconocer defectos y virtudes de una obra, y si para ti ser crítico es gritarle a las nubes que todos los que opinen lo contrario a ti son fanboys en tu contra, habla de tu poca o nula madurez mental. Fanboy conformista, dice su curioso, porque defender que algo tiene aciertos no es ser conformista, es tener criterio. Lo que tú haces es lo contrario, disfrazar tu pereza mental de rebeldía. Muy Edgy, muy 2010. ¡Ven acá, Shiloh Jr.! ¡Shiloh, no me hagas ponerle bajo a mi voz porque vas a asustarte! ¿Qué le pasa? ¡Ah! ¡Mi tórtola! ¡Es un hot cake! ¡Ah, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! ¡Ah! ¡Es hora de irme con Firefly.